Hoy quiero compartir con ustedes una breve enseñanza acerca de la salvación, acerca de la importancia que tiene la salvación para todos nosotros y cómo el Señor nos entrega esta salvación y en qué condiciones, en qué circunstancia nosotros la recibimos. Para ello, quisiera compartir con ustedes el capítulo 49 del libro de Isaías. Isaías es un libro famoso, ¿cierto? Eh, Hay mucha escritura que se cita en las congregaciones porque de verdad el libro en sí es muy, muy importante. Isaías aparece en un punto difícil de la historia de Israel. Es un momento difícil el que está viviendo Israel cuando aparece el profeta Isaías con su mensaje. La nación se había dividido en dos. Al morir Salomón, luego los hijos uh, se enfrascaron en disputas y finalmente el territorio israelita se divide en dos reinos. Al norte quedaba el reino de Israel y al sur quedaba el reino de Judá. Pasaban diferentes reyes gobernando al pueblo, pasaba uno, venía otro, muchos de ellos se equivocaban en cómo gobernar. Aún siendo guiados por Jehová, estos reyes se equivocaban y el pueblo también. Muchos se desviaron, comenzaron a idolatrar a otros dioses, el pueblo se alejó una vez más de los mandamientos y poco a poco el pueblo en general, como nación, perdía fuerza. Tras una sucesión de varios reyes que no alcanzaban el grado de santidad y fidelidad, que en algún momento de sus vidas alcanzaron, por ejemplo, David y Salomón. En este contexto, en donde hay mucha incertidumbre, en donde hay mucha flaqueza espiritual, aparece Isaías, aparece Isaías, con un mensaje profético doloroso. Es un mensaje difícil el de Isaías. Fue difícil quizás para la nación de Judá creer en lo que estaba diciendo Isaías. No es fácil creer, si uno hubiese sido contemporáneo de Isaías, creo que me hubiese costado a mí al menos creer lo que estaba diciendo. Claramente se necesitaba un discernimiento espiritual para entender lo que Isaías quería decir. Dios, a causa de las iniquidades del pueblo, transmite a través de Isaías una noticia cruda, una mala noticia. La nación de Dios tendrá que ser invadida. La nación de Dios será invadida una y otra vez. Serán expulsados los hijos de Israel de su territorio y serán llevados como cautivos a otras naciones. El templo será destruido. El pueblo de Dios será menospreciado por otros. Serán objeto de burlas y muchos de ellos morirán lejos de su hogar. Es tremendo este mensaje. Y está ahí Isaías, comentándole ahí a sus camaradas, a sus compatriotas, esto va a pasar, esto va a pasar. Imagínense a alguien hiciera así, similar en Chile, acaparara las redes sociales y dijera, esto va a pasar en Chile, vamos a ser invadidos, esta nación se va a dividir, nosotros vamos a ser expulsados de este país, nos van a llevar como esclavos a otras naciones, vamos a morir en otras naciones, vamos a ser menospreciados. Es un mensaje de pronto muy fuerte y difícil de creer. Pero todo esto tenía una causa, todo esto tenía una causa. Las palabras y el mensaje de Isaías, a pesar de ser, fue un mensaje duro, difícil de creer en aquel entonces, incluso doloroso y que quizás provocó mucho miedo en la población. Eh, Hacía que todo pareciera perdido. Era lo más terrible que les podía pasar a los hijos del Señor. La destrucción del templo, la expulsión de su pueblo, la cautividad en otro lugar desconocido. Sin duda, no debió ser fácil para Isaías transmitir este mensaje. No es, en apariencia, una buena noticia, para nada. En los primeros 5 capítulos del libro de Isaías, ustedes los pueden leer con más calma, y se describe la situación del pueblo.
Un pueblo entregado a la avaricia, un pueblo entregado a la soberbia, a la religiosidad, al humanismo también. Había mucha rebeldía. Incluso de los hijos de Dios habían acciones depravadas y llenas de homicidio. La violencia y la soberbia reinaban. Si usted lee esos primeros capítulos de Isaías, se encontrarán ahí con todo el actuar de estas personas. Y es terrible lo que estaba pasando con el pueblo de Dios. Pienso en el dolor que significó para Dios hacer pasar por esto a su pueblo, a causa del pecado. El Señor debió entristecerse al tener que permitir que su templo fuese destruido, que sus hijos fuesen llevados a Babilonia y que fuesen esclavizados. Es el ejemplo de un padre disciplinando a un hijo. Quizá los padres me entenderán lo difícil que nos resulta disciplinar a nuestros hijos, porque esta disciplina implica salir de nuestra comodidad y corregir los errores cometidos. Muchas veces provoca dolor y desagrado. Así que en este punto se encuentra Isaías transmitiendo este difícil mensaje al pueblo de Dios. Sin embargo, toda disciplina inspirada por Dios sobreabunda en amor. Y a pesar de las dificultades que tendrían que pasar, había una esperanza sobrenatural al final de todo este proceso. Esta esperanza era la salvación por medio de la obra redentora de Cristo. Este es el eje principal de esta reflexión acerca de la importancia que tiene nuestra salvación a pesar de vivir nosotros alejados del Señor. Cómo Él se esfuerza en estar cerca de nuestras vidas y habitar con nosotros. Es el pueblo de Dios yendo a la cruz, cargando con todos sus pecados, para así obtener la vida eterna. Este pueblo de Israel debía pasar por todo esto. Cuando hablamos de este proceso que debió sufrir el pueblo de Dios, hablamos metafóricamente del Vía Crucis que padeció Cristo. El templo también fue destruido, pero fue reparado en 3 días, con la resurrección. También Cristo vivió cautividad, pero al final alcanzó libertad. También Cristo padeció la muerte, pero obtuvo la vida eterna. Es el mismo transitar que tuvo que recorrer el pueblo de Dios. De ahí que el libro de Isaías no solamente está profetizando acerca de sucesos históricos que el pueblo de Dios tendrá que vivir, sino que lo más importante, este Isaías profetiza acerca de la reconciliación que trae Cristo con su pueblo, con su iglesia. Así llegamos a este capítulo 49 y el Señor está hablando de cómo Él va a restaurar a su pueblo. Una vez que padecieron todas estas cosas a causa de sus iniquidades, el pueblo será restaurado. Le invito a leer entonces Isaías 49, en el versículo 8 en adelante. Dios promete restaurar a Sión. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí, estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Este texto es una promesa que está haciendo Jehová con su pueblo.
diciéndoles que Él les va a traer consuelo, que Él va a allanar el camino, que no tendrán que sufrir más. Todo esto es una promesa. Luego de pasar por todo esto que Isaías ya les comentó antes, después de una larga tormenta, un periodo de esclavitud de más de 70 años, el pueblo de Dios será restaurado y poco a poco se concretará la redención, no solamente política, sino que espiritual, que era lo más importante. En este pasaje, Dios promete restaurar a su pueblo, que ya no deberá vivir en tinieblas, ni escondidos, que tendrán un sustento diario, que nada les afligirá, y que al fin llegará a los pobres la misericordia, en manos del Cristo resucitado, trayendo salvación. Esta historia nos habla del plan de salvación que Dios tiene para su pueblo. Esta historia nos predica al Cristo resucitado, hermanos. En este texto está Cristo. Él es el espíritu de este texto, Cristo, la obra redentora de Cristo, llevando sobre sí nuestros pecados y restaurando nuestra situación personal con Dios. Por nuestra naturaleza constantemente pecadora, estamos alejados de la santidad de Dios. Sin embargo, Cristo en su misericordia nos reconcilia en justicia con Dios Padre. Esto, hermanos, es lo que llamamos salvación. Salvación. El pueblo de Israel debió padecer a causa de sus pecados, soportar pruebas difíciles y que podían llevarles la vida entera. Pero Dios en su gracia tenía un plan de salvación para ellos y de paso para todos nosotros. Esta historia también, hermanos, habla acerca de nuestra vida personal. Quizás nuestra vida está cargada de los primeros 5 capítulos del libro de Isaías. Quizás estamos alejados del Señor. Y el Señor viene a disciplinar, con amor, pero esta disciplina trae incomodidad a nuestra vida. Pero aún así, Dios obra siempre con amor. Y finalmente, esta disciplina, Dios trae esperanza. Y es lo que Dios trajo a este pueblo. A veces olvidamos nuestra calidad de hijos de Dios y nos preocupamos de las responsabilidades terrenales que nos ocupan todos los días, olvidándonos de nuestra salvación y del gozo que esto debe significar para todos nosotros. La salvación, hermanos, ha llegado. Es motivo suficiente para estar alegres todos los días de nuestra vida. Amén. Es motivo suficiente para dar gracias. Recuerdo el Salmo 27 que cantaba David. Él decía lo siguiente: una cosa he pedido a Jehová, y la vengo buscando, que repose yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Inquirir, hermano, significa descubrir la verdad a través de preguntas. Es lo que hace un niño cuando está descubriendo el mundo. Pregunta para conocer. Es lo que hace un joven cristiano cuando está descubriendo la Biblia. Pregunta para aprender de ella. David está en esta acción de inquirir en el templo y es su único deseo, pasar todos los días de su vida contemplando la hermosura de Jehová y conociendo la verdad de Dios junto a Él. Es que habitar, hermanos, junto a Dios no tiene comparación, no tiene comparación. Vivir con Él. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, decía Pablo. Él es Emmanuel, es Dios con nosotros. Uno puede pensar en nuestro recorrido hasta el día de hoy. Los años pasan rápido. Los meses en cuarentena pasan rápido. Y vemos el pasado y decimos, bueno, personalmente pude haber hecho cosas mejor. Quizás cometí algunos errores. Pero finalmente, hasta acá el Señor me ha sostenido. El Señor no ampara mi pecado, no, para nada. Pero Él ha sido misericordioso y ha tenido gracia con mi vida. A pesar de los altos y bajos de la vida, Dios está con nosotros y no nos deja.
Él no nos abandonará ni desamparará. Sin importar la situación que hoy estés viviendo, da gracias a Dios por este gran regalo de la salvación. Es que este mundo no nos pertenece, hermanos. Y los dolores y padecimientos de esta vida tienen un fin. Podemos estar sufriendo una enfermedad, una gran enfermedad. Nos trae dolor, nos trae pena, sufrimiento, pero eso tiene un fin. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dad gracias, alegraos, gozaos, repetía incansablemente el apóstol Pablo en sus epístolas. Dad gracias, alegraos, gozaos. Me encanta la alegría que tiene Leonard cuando se manifiesta por medio de Zoom. Se alegra, se goza de ver a la congregación. Debemos estar agradecidos de la salvación que Cristo nos entregó. En su gracia nos bastamos. Debemos estar agradecidos de esta salvación que tenemos en nuestra vida, porque esta salvación la tuvo que buscar el pueblo de Israel 70 años o más, fuera de su hogar, sufriendo, muriendo, padeciendo hambre, siendo esclavos. Y hoy es Cristo que por medio de su cruz nos ha redimido y nos ha traído este hermoso regalo de ser llamados salvos e hijos de Dios. El apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, verso 20, y voy a continuar al capítulo 6, dice lo siguiente. El apóstol Pablo está hablando de la reconciliación, del ministerio de la reconciliación. Cristo tiene un ministerio, reconciliar. ¿Reconciliar a quién? Reconciliar al hombre pecador con la santidad de Dios. El pecado del hombre no se puede asimilar y no se puede acercar a la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. Es la santidad en su suma expresión. Y el hombre pecador no se puede acercar. Así que es Cristo, este intermediario, este abogado que tenemos en Cristo, quien intercede y nos reconcilia con Dios. De esto está hablando Pablo en este pasaje. Y finalmente dice, así que somos, hermanos, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, hermanos, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. ¿Tienes algo pendiente? ¿Tienes algo en deuda? ¿Tienes algo que pedir perdón? ¿A una persona o a Dios? Busca la reconciliación. Este es el ejemplo de Cristo, y a través de la cruz de Cristo nos reconciliamos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es Cristo quien nos acerca a Dios y nos hace justos. Nos justifica. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No recibamos, hermanos, la gracia de Dios vanamente. No recibamos la salvación de Dios vanamente. Porque Él dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Somos salvos por gracia, hermanos. A pesar de transitar por momentos difíciles, como lo hizo el pueblo de Israel, que tuvo que padecer, que tuvo que sufrir. A pesar de padecer momentos difíciles en nuestra vida, cada uno de nosotros tiene una historia difícil que contar. Allí el Señor estuvo trabajando, allí el Señor estuvo restaurando. Y en medio de estas situaciones el Señor trae paz, trae esperanza, en manos de nuestro Salvador Jesucristo. Si miramos hacia atrás en nuestra vida, y quizás los ancianos de la congregación estarán de acuerdo conmigo, solo nos queda decir, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, porque tú me has sostenido. En tiempos de dolor, en tiempos de escasez, en tiempos de sequía, tú has sido fiel.
y tu vida en abundancia ha sido derramada en mi hogar. Hermanos, Jesús habita en nuestro hogar. Jesús habita en nuestras vidas, habita en nuestras casas. Y no importa si tú eres quizás el único creyente en tu familia. Tranquilo, ten paz. Allí aloja el Señor. El Señor ha traído salvación a tu hogar. Luego de un gran padecimiento, el pueblo de Judá finalmente volvió a casa. Luego de muchos años, el pueblo de Judá pudo volver a casa. Pudo también reconstruir el templo. A algunas personas que habían conocido el templo original, dice el texto en Oseas, no les gustaba tanto el segundo templo, la reconstrucción, no era tan bonito como el primero. Bueno, tuvieron que reconstruirse de nuevo. Reconstruyeron el templo y siguieron confiando en el Señor. Volvieron a caer, volvieron a flaquear, pero el Señor nunca soltó la mano de sus hijos. Sigamos confiando en Él, hermanos, quien nos sostiene y nos otorga salvación. Apreciemos nuestra salvación. Cuidemos nuestra integridad en Cristo. Cuidemos nuestra integridad en Cristo. Qué difícil es hoy en una sociedad fragmentada, en donde la integridad, en donde la identidad no es tan importante, es algo volátil. Y Cristo nos llama a no menospreciar nuestra salvación, a no tener en vano la gracia de Dios. En definitiva, a cuidar nuestra integridad en Cristo. Amemos nuestra iglesia. En nuestra iglesia ejercemos este actuar de comunidad. Somos salvos en la iglesia. Sin iglesia no hay cristianismo. Sin iglesia no hay cristianismo. La iglesia es la novia. La iglesia es la novia. Sin novia no hay matrimonio. Y sin matrimonio no hay pacto. No hay pacto. Espero que entiendan lo que quiero decir. La importancia de la iglesia en nuestras vidas es fundamental, trascendental. En ella, Cristo se manifiesta. Es en la congregación, es en la iglesia de Cristo donde Cristo manifiesta su salvación. Así que, hermanos, tenemos este gran regalo en nuestra vida, motivo suficiente para alegrarnos, para estar contentos, para estar esperanzados de este largo proceso de cuarentena, de pandemia, este largo proceso quizás en tu vida personal de mucho tiempo. Tranquilo, ten paz, confía en el Señor. Él trae su salvación. La salvación ha llegado a tu vida y se manifiesta día a día. Amados hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes y que el Espíritu Santo les ministre día a día. Les mando un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Bendiciones.